Según el hardware externo, el hardware, dos tipos de temporizadores, o sea, tres. Es el 8052, son tres temporizadores. El timer 0, el timer 1, el timer 2. Entonces, el temporizador cero ya lo conocemos, ¿no? Podemos ir a trabajar con el temporizador 2. De estas interrupciones, los que tienen su cálculo, ¿no? Son específicamente los temporizadores, ¿no? Y más adelante, si alcanzamos lo que es el puerto serial. Lo que son las interrupciones externas, ¿no? Las interrupciones externas solamente requieren habilitar algunos bits para que se dispare, ¿no? Para que la interrupción externa se dispare, ya sea la 0 o la 1, y con eso hacer crear algún tipo de evento. Tenemos el mensaje, ¿no? Dice que ya se encuentra entrecortado. Según según la plataforma aquí, no tengo problemas con el ancho de banda. Tal vez alguien más puede confirmar si se encuentra entrecortado. Allá, si algún rato se encuentra, dice algún rato. Bueno, también podría ser caso, ¿no? Tomando en cuenta que estamos en la tarde y, bueno, puede que en la zona donde vivo haya más usuarios de Internet en la tarde, haciendo que el ancho de banda se vaya degradando de a poco. Bueno, pero esperemos que esté entrecortado, no sea demasiado, ¿no? Y por lo menos no permita que se pierdan las ideas principales que se trata de, de transmitir. Bien, entonces decía, podemos trabajar y últimamente ese temporizador le hemos dado la tarea, ¿no? De simplemente hacer un retard, ¿no? Que haga que el procesador espere, ¿no? Espere determinado tiempo para que nosotros podamos visualizar alguna situación, por ejemplo, los displays, ¿no? Algún tipo de contador y ver el estado de los LEDs, ¿no? Que nosotros podamos verificar el estado de los LEDs, ¿no? Y para eso necesitamos que se mantenga un tiempo, ¿no? Un tiempo se mantenga congelado para que podamos ver nosotros. Entonces, eso sería la función del retardo. Si usamos dos temporizadores, ¿no? Podemos usar dos temporizadores al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, a uno le podemos dedicar, ¿no?, la tarea de hacer retardo y al otro le podemos dar la tarea de que haga algo periódicamente, ¿no? Podemos dar esa posibilidad. Ahora hay veces, ¿no? Hay veces que, bueno, desde el punto de vista de programas, librerías, ¿no?, especialmente en librerías, es prácticamente imposible deshacerse de los retardos, ¿no? O en el caso, los retardos pueden ser pequeños, ¿no? Y no valdría la pena estar usando un temporizador para eso, ¿no? Por ejemplo, retardos de 500 microsegundos, ¿no? O retardos de unos 10 microsegundos, por ejemplo, ¿no? Son retardos muy pequeños que no valdría la pena implementarlos vía temporizadores, ¿no? Y sería lo más cómodo hacer un bucle, ¿no? Y en ese bucle se vaya perdiendo el tiempo, de modo tal que se cumpla con esos 10 o 20 microsegundos. Entonces, eso también hay que ir sabiendo ver, ¿no? Ahora, hay algunas corrientes en Internet, he visto bastantes discusiones sobre eso, ¿no? Donde por ahí hay personas que, bueno, ha de ser
ha de ser el modo en el que han aprendido a hacer las cosas, ¿no? Y obviamente tienen muchas razones, tiene mucho sentido lo que dice, ¿no? Hay una corriente que son detractores de los famosos retardos, de los famosos delays, ¿no? Alguien por ahí en alguna exposición, bueno, más que exposición, en alguna discusión de foros, de algunos foros, ¿no? Decía que no debería siquiera, no debería en las librerías, ¿no? O en los lenguajes de alto nivel, no debería existir siquiera ya una rutina que se ocupe de hacer perder el tiempo al procesador sin hacer nada, ¿no? No debería existir. Y eso se funda en el hecho de que estos retardos, ¿no? Estos retardos, lo único que hacen es, como dicen, hacer perder el tiempo al procesador, bloquear al procesador. Bloquean al procesador, lo bloquea, y no se puede ejecutar nada más. Por ejemplo, podemos recurrir a lo que hemos hecho antes, un contador. Estamos contando. Es más, un contador de 1 a 4, ¿no? Y le ponemos un decodificador y ese decodificador al final se convierte en unos parámetros de paso, ¿no? Los motores de paso a paso tienen una secuencia, la más común, es de cuatro valores. Se rota una vez, es el primer paso, el segundo paso es rotación de otro bit y así. Entonces, eso puede ser también hecho, considerado como una forma de contador, ¿ya? Si nosotros efectuamos el giro, ¿no? Queremos girar un motor de paso a paso. Entonces, lo vamos a implementar como si fuera un 1, 2, 3, 4, más o menos sería la secuencia. O por lo menos sería 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 y 0, 1, 2, 3, ¿no? Ese podría ser una forma, ¿ya? Pues si la tarea solamente es hacer girar ese motor de paso a paso, pues no hay problema, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque este motor, ¿no? Si lo hiciéramos con delays, incluso si lo hiciéramos con el delay que estamos utilizando, que está hecho en base a un temporizador, ¿ya? En nuestra rutina, en nuestro código, ¿no? Nuestro código, ese estado sigue bloqueando, ¿no? Sigue bloqueando al procesador, sigue bloqueando al procesador un determinado tiempo, ¿ya? Lo sigue bloqueando, a pesar de que estemos usando una interrupción. ¿Por qué? Porque mantenemos, ¿cómo decirles? Mantenemos en bucle infinito, ¿no? Al procesador, esperando a que el temporizador levante una bandera, ¿no? Levanta una bandera diciéndonos que el tiempo ya ha transcurrido, ¿no? Y recién salimos del bucle infinito. Entonces, a pesar de que el temporizador esté corriendo por debajo, ¿no? Nosotros seguimos bloqueando a todo el procesador. Eso significa que no podríamos hacer o no podemos hacer bajo la estructura que hemos ido trabajando hasta ahora, no podemos hacer nada más que una sola tarea. Por ejemplo, si quisiéramos verificar el estado de un contador, así más como ejercicio que como algo práctico, ¿no? Tenemos nuestro contador y nuestro contador está contando de 0 a 99 o finalmente de 0 a FF, tomando en cuenta que son 2 dígitos, ¿no? Está contando eso, ¿no?
Pero adicionalmente nosotros queremos verificar el estado de un pulsador, por ejemplo, ¿no? Para que si es que presionamos el pulsador, se encienda un LED, si presionamos otro pulsador, se apague ese mismo LED, por ejemplo, ¿no? Bajo nuestra estructura, ¿no? Tendríamos nosotros que esperar primero, ¿no? A que nuestro contador, ¿no? Cambie de secuencia, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 1, y cuando el cambio de 0 a 1, o de 1 a 2, o de 1 a 3 dentro del bucle que tenemos, recién estaríamos haciendo nuestras, como decir, recién estaríamos haciendo nuestras comprobaciones o verificaciones de los estados de los pines del controlador, ¿no? Si es que el conteo es rápido, no hay problema. Si es que el conteo es de cada 0.1 segundos o menos, entonces no hay problema. Los pulsadores van a reaccionar a una velocidad relativamente, bueno, o sea, no vamos a tener mucho tiempo. Pero si nuestro contador fuese de un segundo aproximadamente, entonces la lectura de los pulsadores también serían aproximadamente cada segundo. Y eso ya no es práctico, ya no valdría la pena, ¿no? Entonces, justamente a eso se debía esa, esa idea de que no deberían existir los retardos por ningún motivo. ¿Por qué? Porque se traba, se bloquea al procesador cuando, ¿no? O mientras que si no se usaran los retardos, ¿no? Como se está usando, como normalmente se lo suele usar, entonces se podrían hacer otras tareas más, ¿no? Se podrían hacer otras tareas más, o sea, dejando al procesador libre para que haga otras cosas más. Entonces, un procesador que solamente hace una cosa de manera secuencial, no hace grandes cosas, ¿no? La clave es que pueda o se vea la forma de que hace o que hiciera varias cosas a la vez. Bien, entonces, debido a eso y de algún modo también ya con experiencia propia, les digo, es cierto, no es muy buena idea, ¿no? Usar demasiado los retardos. Suele causar problemas cuando los programas tienden a crecer y cuando se tienen que hacer varias cosas o se quieran mostrar varias cosas, distintas cosas, o se quieran mantener funcionando varias cosas. Por ejemplo, eh, así estilo maqueta, ¿no? Estilo maqueta, agarran, tienen un motor de paso a paso para hacer girar una banda transportadora. Entonces el procesador se encarga de hacer la secuencia y hacer girar la banda transportadora, ¿no? A la vez, esa banda transportadora está llevando un objeto, ¿no? Ese objeto va a llegar a algo que se pareciera a no es un ascensor, no recuerdo el nombre que tiene, ¿no? Que solamente tiene dos movimientos, digamos, arriba y abajo. Digamos, piso 3, piso 0, ¿no? Entonces el objeto llega hasta la caja, hasta el ascensor, ¿no? Y solo ese momento es detectado por un sensor. Una vez que es detectado por el sensor, ese elevador, ese sensor, empieza a llevarlo, digamos, a la parte superior, ¿no? Eso sin hacer que la banda transportadora se detenga, ¿no? La banda transportadora sigue girando. Ahí detecta el sensor detecta que hay una caja o un objeto, da la secuencia para que se eleve, ¿no? Para que se eleve. Y en la parte superior, con un final de carrera, obviamente, también se detecta que el ascensor ha llegado a su posición, digamos, al piso 3 o a la posición 3 de altura. Y en ese momento tiene que desactivar el motor que hace girar al ascensor, ¿no? Entonces, ahí de paso tiene que ir contando, ¿no? De paso tiene que ir contando la cantidad de cajas, ¿no? La cantidad de cajas que se está transportando. Y no solamente las tiene que ir contando, ¿no? Sino también las tiene que ir mostrando, ¿no? En un display. Pero un display no es suficiente, solamente nos puede mostrar de 0 hasta 9, ¿no? ¿Qué tal si es que es un proceso largo de todo un día donde puede haber fácilmente un valor de 1000,
Entonces ya se observan más dígitos. Entonces, el hacer que nuestro controlador haga todas esas tareas, hacer girar un motor de paso a paso de manera continua, estar leyendo periódicamente un sensor, activar y desactivar a invertir el giro de motor para nuestro sensor, a la vez mostrar en displays, ¿no? Mostrar en displays cierta cantidad que ya ha sucedido, ¿no? Y tomando en cuenta que son 4 displays, tendríamos que multiplexarlos, ¿no? Pues el lograr que se haga todo eso, ¿no? Pues no es cuestión de una rutina que donde vamos a usar retardos. No, si es que hicieran eso, les aseguro que se les saldría un programa tremendamente complejo, ¿no? Tendrían que repartir los retardos en pequeños retardos, hacer una suma de esos para que, ¿no? Bueno, pequeños retardos para mostrar los displays. O sea, sería un verdadero problema, ¿no? Sería un verdadero problema. Entonces, en esos casos es donde entran las interrupciones, ¿no? E incluso, ¿no? Incluso, aparte de las interrupciones, se tiene que ir usando lo que son tareas periódicas, ¿no? Una interrupción puede manejar, una interrupción temporizada maneja, por ejemplo, el motor de paso a paso. Otra interrupción temporizada agarra y maneja a los displays. Entonces, la rutina principal habría que testar los pulsadores, ¿no? O los sensores en este caso y manejar al motor, ¿no? que eleva el ascensor. Entonces tendríamos algo así como 3 tareas trabajando, 2 por interrupción y otra por rutina principal. Pero si hay más cosas que hacer, entonces hay que ir distribuyendo las tareas. A veces en rutina principal es suficiente distribuir las tareas, pero de eso normalmente se le ocupa ¿no? Una interrupción temporizada que va disparando tareas periódicamente. Bien, con eso entonces vamos a ir abriéndonos paso para ir configurando o manejando esta vez 2 temporizadores. 2 temporizadores. La configuración de un temporizador, la configuración de su respectiva interrupción, no es compleja, solamente seguir la tabla y listo. Lo que más cuesta es elaborar un código, elaborar un algoritmo que sea capaz de gestionar las tareas que se tengan, ¿no? O que sea capaz de resolver el problema que se tiene de manera ordenada y secuencial, ¿no? Por ejemplo, he estado viendo hace unos momentos, mientras hablaba, estaba viendo algunos de los ejercicios que estaban haciendo, ¿no? Y algunos estaban, bueno, el ejercicio en particular que estaba viendo, ¿no? Como que la idea estaba por ahí, pero no ha sido suficiente para cumplir el cometido, ¿no? Entonces, la clave es ir practicando mucho más, ¿no? O sea, nosotros no nos vamos a convertir en programadores de la noche a la mañana, eso no va a suceder, ¿no? Eso va a ser un tiempo que se va a ir tomando, ¿no? Entonces, hay que echarle un poco más de, como dicen, tripas corazón, ¿no? Hay que darle tripas corazón y con eso van a ver que se van a poder lograr varias cosas, ¿no? Bien, voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿dónde está? Quiero que tengan a mano, al igual que yo, estas herramientas. Por ejemplo, en el caso de que tengan una PC, ¿no? O una laptop, nos tengan Proteus con un circuito listo para hacer la simulación y verificar que todo esté trabajando correctamente. Luego, que tengan a mano esta tabla, esta otra, 2, esta 3 y finalmente esta, 4. Estas 4 tablas, ¿no? Que por el momento en PowerPoint, pero, como os digo, si tienen laptop o PC de escritorio, la pueden tener en ventana listo para ser usados. Listos para ser usados, ¿no? Aunque de preferencia deberían tenerlos impreso, estas tablas principalmente, ¿no? Para que puedan fijarse mientras se está haciendo el código.
Si es que no tienen una laptop y están así, están viendo, pasan las clases mediante teléfono móvil, ¿no? Entonces deberían tener esto, ¿no? Deberían tenerlo en su cuaderno o en un lugar donde sea fácil, de fácil acceso estas tablas. La idea es que lo tengan a mano, ¿no? ¿Qué más después de eso? Esto, set de instrucciones. Cualquiera de los tres set de instrucciones. Por el momento, como digo, a mí me parece más cómodo este. Este igual deberían tenerlo impreso. O de algún modo y de hacer una, si es, como digo, si es que no están con, si es que no están con peso, ¿no? Entonces hacer una copia para tenerlo a la, para poder tenerlo de consulta a cualquier momento. Eso nos va a dar eso nos da la posibilidad de poder consultar cualquier momento esta información, ¿no? Y ya después, independientemente del caso, podemos ir a escoger. Normalmente vamos a hacer. Necesitamos una idea clara. Generalmente para esto se empieza y se pone lo que se llaman los famosos o quizás recuerden de Info 101, ¿no? Segundo semestre, creo que es. Entonces ahí han avanzado seguramente, me imagino, ¿no? Digamos de flujo, un poco de programación en UGC. Más o menos sé cómo lo han hecho. Mientras tanto, vamos a hacer una clase en general. La clase en general, les pregunto, espero puedan responder. Si alguien se ha Dicen, un momento he tenido problemas, sí, he tenido problemas con mi internet. Creo que durante un breve tiempo me salí de la sesión. Sí, dígame. Bien, espero. Había un compañero que estaba queriendo hacer un comentario. si dicen no se le escucha bien. A ver, adelante, compañero. Ya, perfecto. Como digo, puede ser problema del ancho de banda, ¿no? Voy a hacer lo siguiente, ¿no? Hay veces esto se reduce simplemente al reinicio del módem. Eso voy a hacer, voy a reiniciar mi módem. Entonces, esperen un momento, seguramente en algún rato más me voy a desconectar. Mientras el módem se va reiniciando. Y una vez que el módem se reinicie completamente, entonces voy a volver. Entonces, sencillamente.
Bien, ya estamos de vuelta. Espero que el internet no nos juegue nada, no suceda nada con el internet, ¿no? Les preguntaba, decía, hacer una pregunta a la clase en general, ¿no? Pueden responder en el chat o pueden tomar el micrófono. Y quería preguntarles, en la materia de Info 1, segundo semestre, ¿no? ¿Alguien recuerda qué es lo que han hecho? ¿O cómo han hecho sus problemas? ¿Se han usado pseudocódigo, han utilizado diagramas de flujo y cosas similares? A ver, ¿alguien puede responder? Disculpe, ¿cuál era la pregunta, Lice? Les decía que en la materia de Info 1, que es de segundo semestre, ¿no? Si es que recuerdan, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Habrán hecho, me imagino, diagramas de flujo, tal vez han hecho pseudocódigo, o directamente les han hecho programar en VC, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que has hecho? Eso es lo que les preguntaba. A ver, tenemos respuestas en el chat. Diagramas de flujo, perfecto. Diagramas de flujo y pseudocódigo, ¿no? Alguien dice los tres, pseudocódigo seguramente, diagramas del flujo y lo que era algún tipo de programación en VC seguramente al final. Perfecto. Entonces, apelando a ese recuerdo, ¿no? de esa materia, normalmente cuando tenían un problema, cuando se les planteaba un problema o un ejercicio, ¿no? La idea es analizar primero el ejercicio, ¿no? Y una vez hecho el análisis, ya puede ser el diagrama de flujo, supuestamente, digo supuestamente, ¿no? Hacer un diagrama de flujo es más ilustrativo, ¿no? Después del diagrama de flujo, tal vez hayan hecho el pseudocódigo, ¿no? Y ya luego ya la codificación final, ¿no? Para un programa en particular. Entonces, la parte más importante de hacer un programa, ¿no? Es el análisis, ¿no? El crear el algoritmo. Ya después de codificar en cualquier lenguaje, se codifica, ¿no? Se hace nomás, ¿no? Pero el análisis del problema, el análisis, ¿no? El crear el algoritmo, de saber qué operaciones deberían hacerse para resolver el problema, esa es la parte más importante y es la parte en la que uno tiene que tener mayor experiencia. Que si tiene una buena experiencia haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? Programar en ensamblador, en lenguaje C o algún otro lenguaje, no va a ser tan distinto, ¿no? Algunos van a ser más fáciles, otros un poquito más difíciles de algunas herramientas que se conozcan o que se desconozcan, ¿no? Pero no va a ser complicado. La clave siempre es tener la idea, ¿no? Y hacer el análisis del problema para crear el algoritmo. Lo demás es simplemente metódico, ¿no? Solamente seguir las secuencias y al final la codificación. A ver, por ejemplo, vamos a ir haciendo este pequeñísimo ejemplo. Voy a compartir pantalla. Y estamos aquí con el programa que teníamos el día de ayer. Voy a borrar. Ya voy a borrar lo que hay dentro, pero voy a dejar un espacio, ¿no? Nuestros campos.
Bien, ahí está. Esta parte de variables. Aquí hacemos la vectorización de las introducciones, del código, todo eso. Aquí tenemos sus rutinas, nuestro código principal. Entonces, tenemos, de algún modo ya tenemos segmentado esto. Vamos a hacer, a ver, vamos a tratar de poner una. Está. No me acuerdo el nombre de esa herramienta. Bien, antes de la codificación vamos a irnos a esta herramienta, que por lo menos me parece hoy bastante práctica. A ver, ¿qué problema podemos ir planteando? Vamos a hacer algo simple. Algo simple. ¿Cómo qué? Como presionar un pulsador. Presionar un pulsador. ¿Ya? Y luego encender un LED con ese pulsador. Presiono una vez el pulsador, el LED se enciende. Presiono otro pulsador, el LED se apaga. Entonces vamos a tener ¿cuántos? 2 pulsadores. Entonces el problema iría diciendo desarrollar un programa. Desarrollar un programa que, a ver, voy a poner acá. Podremos desarrollar un programa que, 2 puntos. Bueno, aquí hay una sugerencia de control de giro. Sí, el control de giro, bueno, depende de qué, ¿no? Control de giro de motor de paso a paso, control de giro de un servomotor, control de giro de un motor DC. Bueno, está un poco más claro. Primero vamos a empezar con estos pulsadores porque quiero que veamos más o menos, ¿no? Vayamos craneando una solución partiendo del análisis, ¿no? Que es la parte que más estamos flaqueando, ¿no? Y esto es en base a lo que he ido viendo de las respuestas que han enviado a los ejercicios de ayer, ¿no? Y la inversión de giro de un motor DC es extraordinariamente sencillo, ¿no? Lo vamos a ir haciendo, ¿no? Lo vamos a ir haciendo, pero haremos primero este ejercicio simple, ¿no? Dice, desarrollar un programa que se tienen 2 pulsadores. Se tienen 2 pulsadores y un diodo LED. Punto. Desarrollar un programa que al oprimir un pulsador, se encienda, se prenda, se active, ¿no? Encienda el diodo LED. El diodo LED, ¿no? Desarrollar un programa que al oprimir, ¿qué?
al oprimir un pulsador, se encienda el diodo LED. Y al oprimir el otro, al oprimir el otro pulsador, el diodo LED se apaga. Entonces, eso es lo que vamos a ir planteando. Entonces, ese es nuestro ejemplo. Esa es la idea. Pues la idea es simple. Tengo dos pulsadores, oprimo uno de ellos y luego se enciende un LED y el otro lo apaga. Bien. ¿Cómo puedo ir haciendo esto? Estoy trabajando con mouse, así que el dibujo a mano alzada no va a ser de los mejores. Entonces nosotros vamos a poner un pull-up. Está nuestro pulsador 1. Aquí vamos a poner nuestro pulsador 2. En el caso particular del 8051, podemos obviar estos pull-ups. ¿Por qué? Porque sus puertos, exceptuando el puerto 0, todos los demás puertos, ¿no? Tienen lo que vamos a llamar pull-ups internos. ¿No? Aquí vamos a poner más 5 voltios. ¿No? La alimentación de 5 voltios, tierrita y nuestros resistores. ¿Qué valor de resistencia? Bueno, a estas alturas no deberíamos tener mucho problema, ¿no? Con esto del valor de las resistencias del pull-ups. Solo podemos poner 10K. Bien, entonces, de aquí, a ver si puedo sacar una línea recta. Le voy a sacar un cable. Aquí vamos a sacar otro cable. Y eso va a ir a nuestro microcontrolador, ¿no? Esto va a ser nuestro controlador. Y del controlador vamos a tener nuestra resistencia y nuestro diodo LED. Listo, más o menos, ¿no? Lo que nuestro esquema. Bien. Naturalmente, un pulsador, ¿cómo va a funcionar? Vamos a tratar de hacer una línea de... Estamos haciendo lo que podríamos llamar el análisis del problema. Vamos a tener esto.
Sobre la cuadrícula nomás vamos a ir trabajando. A ver. Este va a ser el pulsador P1. Pulsador 2. Entonces vamos a necesitar unos diagramas de tiempo. ¿Qué va a suceder? ¿No? ¿Qué va a suceder cuando presione el pulsador P1 o P1, P1, pues voy a estar acá. El nivel inicial que va a tener va a ser un nivel alto. Va a ser un nivel alto. Y en un momento dado, cuando lo presione, va a ser un nivel bajo. Esto es el tiempo que mantengo presionado. Suelto el pulsador y se mantiene ya después de eso en estado, ¿no?, permanente. Aquí ya lo he presionado y listo. ¿Qué va a pasar con mi diodo LED? El diodo LED va a estar inicialmente apagado. ¿Y en qué momento lo vamos a encender? Esa sería una primera pregunta. Vamos a encender el diodo LED en cuanto el pulsador sea presionado o cuando soltemos el pulsador. ¿Cuándo se va a encender? Ya podemos elegir. Vamos a encenderlo cuando el pulsador sea, cuando soltemos el pulsador. Estar ahí. Soltamos el pulsador y el diodo LED se queda encendido. Luego vamos con el pulsador 2. El pulsador 2 está en nivel alto. Y en un momento dado lo presionamos. Dura un tiempo presionado. Soltamos el pulsador. Y listo. ¿Qué va a suceder con nuestro diodo LED? Esta vez vamos a apagar el diodo LED cuando se presione el pulsador 2. ¿No? En un caso encendemos cuando soltamos el pulsador y otro caso es cuando lo presionamos, se apaga. Estas van a ser entonces nuestras condiciones, ¿no?, nuestras condiciones en lo que es diagrama de tiempos. ¿No? Entonces aquí vamos a poner pulsador 1, es el pulsador 1, pulsador 2, es el pulsador 2. Este va a ser nuestro diodo LED. Entonces tenemos ahí el diagrama de tiempos de nuestro diodo LED. Estamos entonces apagando o encendiendo el diodo LED con lo que es un flanco de bajada o lo que es con un nivel bajo. Ya que tenemos una idea de cómo va a trabajar esto, tenemos que hacer ahora nuestro diagrama, ¿no? O tenemos que ir analizando cómo vamos a resolver este problema. Todo programa va a tener un inicio, ¿no? Todo programa tiene un inicio.
¿Cuál sería el siguiente paso que tendríamos que hacer para resolver este problema después del inicio? Como siempre, pueden ir comentando, ¿no?, con el micrófono o también comentando al chat. Tengan en cuenta que estamos resolviendo este problema y vamos a tratar de resolverlo lo más mancomunadamente posible, ¿no? Obviamente, desde mi punto de vista, bueno, ya puedo ir directamente a codificar, pero mejor desarrollaremos ideas, ¿no? Con la vieja técnica del, ¿cómo se llama? Lluvia de ideas. A ver, ¿qué hacemos? Estamos tomando, ¿no?, como referencia ahora un diagrama de flujo, ¿no? Sabiendo que si tenemos un diagrama de flujo bien hecho, entonces pasar a codificarlo va a ser sencillo. Primero sería definir la entrada y la salida del microprocesador. Ya. La definición de entrada y salida, normalmente en nuestro controlador, en nuestro procesador, ¿no?, solamente escribimos un 1, ¿no?, un nivel alto, y ya lo definimos como entrada. Y si queremos escribir algo, entonces ponemos un 0 y ya está como salida. Aquí estoy poniendo puerto 1, no, perdón, pulsador 1, pulsador 2, ¿no? Eso, por ejemplo, va a estar en el puerto, bueno, como ya tiene las letras P's, entonces vamos a usar el bit 0 del puerto 1 y el bit 0 del puerto 2. Entonces, tengan en cuenta que podemos también hacer un EQ, ¿no? Podemos bautizar a cualquier pin del procesador con una variable EQ, poniéndole P1, P2, por ejemplo. Entonces, vamos a asumir que esto de la definición de puertos de entrada y salida, ¿no?, ya está hecha, ¿no? Ya está hecha. Eso en el momento del inicio le hemos mandado una rutina donde se configura todo eso. Una vez hecho eso, una vez configurado los puertos de entrada y salida, ¿qué más haría? ¿Qué acción debería suceder para encender o para apagar el LED? Detectar el pulso de los pulsadores. Exactamente. Exactamente, compañero. Necesitamos detectar el pulso. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Esa parte lo vamos a aprender recién hoy día. Nosotros hemos leído y hemos escrito direcciones. La dirección 30, la 40, 50, cualquier dirección ya podemos leerla y cualquier dirección podemos escribirla. A un puerto se lo trata como si fuese una dirección más. Es más, es una dirección que tiene un nombre especial y se encuentra dentro de los SFRs. Entonces, primero vamos a detectar si el pulsador 1, que está asociado a una de las entradas del microcontrolador, ha cambiado de estado. Para hacer esa detección, ya sea de esto o de esto, ¿qué vamos a usar? En pseudocódigo, ¿esto qué representa? Digo, pero no, en diagrama de flujo.
Es una decisión, sí o no. Exactamente. Esta decisión sí o no nos va a ayudar a decir, a ver, si el pulsador está en 1, no nos interesa. ¿Cuándo nos interesa? Cuando el pulsador esté en 0. Voy a poner aquí, a ver, etiqueta, eliminar. No. Voy a escribir dentro de esto. Voy a preguntar, pulsador 1 es igual ¿a cuánto pregunto? ¿Igual a 0, igual a 1? Creo que depende, ¿no? Depende cómo hagamos el bucle. Pero vamos a ir por verdadero, así que vamos a preguntar si es que es 0. Si el pulsador es igual a 0, estamos preguntando por este nivel, ¿no? Si fuese falso, tendríamos que retornar, ¿no? Esto tendría que ser por falso. Si es que es falso, que retorne. Si es verdadero, que haga A. Bien. Estoy en el caso. He preguntado si el pulsador es igual a 0. Si es igual a 0, ¿no? Si fuese falso, me encuentro aquí. Pulsador es igual a 0, en esta parte, falso. Entonces, vuelvo a preguntar. Si me encuentro en esta parte, cuando ya es verdadero, estoy en toda esta parte, ¿qué es lo que debería hacer? Siguiente paso, después de preguntar el estado del pulsador. Encender el LED. Según nuestro diagrama de tiempos, no. Si es que nuestro diagrama de tiempos estuviese aquí, así, entonces sí, encenderíamos el LED inmediatamente. Pero no. Tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que esperar a soltar el pulsador y recién encendemos el LED, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para ese caso? ¿Qué más haría? Porque es la clave para ir resolviendo o haciendo el programa, ¿no? No sería el método Preguntaríamos si más. el pulsador 2 está en bajo, digo en alto. Podemos verificar si el pulsador está en alto. Bien, haríamos entonces esto. Estamos ahí. Escribimos pulsador 2, este nivel alto, esa sería la pregunta, ¿no?
Listo. Entonces hemos hecho esa pregunta. Ahora, veamos qué está sucediendo. El pulsador ha sido presionado, estamos en este punto. Luego preguntamos si está en nivel alto. Si seguimos este diagrama como tal, entonces sí está en alto. Entonces aquí va a haber un verdadero. Y aquí va a haber un falso. ¿Ya? Y nos sugiere que si el pulsador 2 sea. Ya, estamos con esa referencia en el chat. Bien. La pregunta sería después de esto, después de preguntar si el pulsador 0, estamos preguntando por el pulsador igual a 0, estamos en esta parte del tiempo o de las secuencias. Estamos primero aquí y luego nos hemos saltado acá. Pero no hemos resuelto esta parte del problema. Por tanto, independiente de qué nivel tenga esto, ¿no? Cuando estamos en el pulsador 1, deberíamos resolver este problema del LED. ¿Ya? Ahora, respondiendo a la pregunta, la última pregunta que ha salido en el chat, dice, ¿qué pasa si los pulsadores se presionan? Si ambos pulsadores se presionan al mismo tiempo, ¿no? Entonces va a depender de cómo hemos hecho el código, pero lo más probable es que primero se encienda el LED, ¿no? E inmediatamente se apague. ¿No? Tenemos este nivel bajo, este nivel bajo. No, es más. El LED no se encendería, porque si ambos son presionados, nuestra condición para encender el LED es que el pulsador sea soltado. Cuando el pulsador se suelte, pase de nivel bajo a nivel alto, recién se enciende el LED. Entonces, si ambos se presionan al mismo tiempo, este primero va a actuar, va a apagar al LED, y este no va a hacer nada hasta que se suelte este pulsador. Se suelte este pulsador, entonces se va a encender. Y si este sigue presionado, se va a apagar inmediatamente. Entonces, algo así sería más o menos cómo va a funcionar esto si cumplimos esta secuencia. Desafortunadamente, esta parte todavía no nos conviene analizar. Así que la voy a volar. Algo más tenemos que hacer. Obviamente, si alguien está resolviendo este diagrama de flujo y lo tienes resuelto, o lo hace en su cuaderno, o donde fuese, ¿no? Podría pedir compartir pantalla y mostrarnos su solución también, ¿no? Bien, por el momento parece que no hay sugerencias, entonces a ver, veamos. Si verificamos que el pulsador 1 ha sido presionado, es igual a 0, si eso es verdadero, entonces nosotros tenemos que esperar hasta que se suelte el pulsador. ¿Cómo esperamos? 1.
podemos tomarnos un tiempo y volver a preguntar. O simplemente esperamos en bucle infinito, ¿no?, a preguntar si es que el pulsador ha cambiado de estado. Por la facilidad del momento y para no ser un diagrama muy largo, vamos a preguntar en bucle infinito si es que el pulsador P1 el pulsador B1 es igual a cuánto. Estamos aquí, ha pasado el tiempo, sigue siendo 0, sigue siendo 0, sigue siendo 0, ¿no? Y en un momento dado se ha vuelto 1. Entonces pregunto si es 1. Si fuese falso, entonces estaría en bucle infinito esperando a que cambie de estado. Por acá, en cambio, si es que es verdadero, si es que es verdadero, entonces se sigue siendo el diodo LED. Bien, veamos si funciona. Hasta aquí. Estamos en inicio. El pulsador 1 es igual a 0, estamos en esta parte. Vamos a hacer el análisis para esta parte. Todo esto. El pulsador 1 es igual a 0, en este caso no. Falso, entonces vuelve. Pregunta, entonces aquí va a estar dando vueltas. Cuando lleguemos a este punto, acá, cuando el pulsador P1 se ha vuelto 0, cuando yo lo he presionado, ¿el pulsador P1 es igual a 0? Sí. Listo, entramos acá. Y preguntamos, ¿el pulsador 1, otra vez, es igual a 1? En este caso, no, porque es 0. Entonces va a empezar a dar vueltas aquí. Y va a esperar hasta que pase el tiempo y cuando soltemos el pulsador, P1 se va a volver 1. Aquí y P1 se vuelve 1. Cuando se vuelve 1, tiene que suceder ¿qué? Tiene que encender el diodo LED. Pasa verdadero y el LED se enciende. Pues con esto ya hemos encendido el diodo LED. Nos falta apagarlo con otro pulsador. Como ya sé que está encendido, ¿no? No hay la necesidad de que vuelva, ¿no?, la necesidad de que vuelva a presionar el pulsador 1, porque ya está encendido, ¿no? Por tanto, no hay la necesidad de venir aquí y volver a preguntar aquí. ¿Por qué? Porque ya está encendido. Entonces preguntemos el pulsador 2. El pulsador 2. En este caso, igual vamos a preguntar si es 0. ¿No? Y si es que es falso,
Volvemos a preguntar al pulsador 2. Si en algún momento se vuelve verdadero, entonces lo que hay que hacer es apagar el pulsador. Y una vez que nuestro pulsador está apagado, deberíamos tener que poder encenderlo, ¿no? Y ahí está. Este es el diagrama de flujo que nos puede ayudar a resolver este problema, ¿no? Revisemos si funciona. ¿Qué pasa en este caso? Respondiendo igual a la pregunta, si es que ambos pulsadores están presionados. Este es 0 y este también es 0. Es el código. ¿El pulsador P sub 0 es igual a 0? Sí. Y luego se pone a preguntar si el pulsador P sub 1 es igual a 1. Pero no está preguntando al pulsador 2. Por tanto, el pulsador 2 es como si no existiese. Y obviamente el LED no va a cambiar de estado. Si inicialmente estaba apagado, va a seguir apagado. En cuanto soltemos este pulsador, pero el pulsador 2 siga presionado, el pulsador 1 lo soltamos, se vuelve 1, encienda el LED, pregunta si es 0, sí, inmediatamente lo apaga. Luego vuelve aquí, ¿no? Y pregunta si el pulsador es 0, pero como ya lo hemos soltado y el pulsador vale 1, no se va a quedar aquí en bucle infinito. Por tanto, si presionamos los dos pulsadores al mismo tiempo, el LED se mantiene apagado. Si soltamos el primer pulsador, el LED se enciende un breve tiempo y luego se apaga inmediatamente. Y luego vuelve al estado inicial. Ahora que ya tenemos una solución, lo que nos falta es codificar. Veanlo un momento, sigan viéndolo, vean el diagrama de flujo.
Bien, entonces asumo que ya hasta este momento ya han visto el diagrama de flujo, ¿no? Ya hemos reflexionado más sobre cómo está funcionando este algoritmo. No es el único modo de resolver el problema, no es el único modo. Puede haber otros modos. Esta es una solución vista desde el punto de vista secuencial, ¿no? Secuencial. Que primero hace una cosa, luego otra, luego otra, luego otra. Hace una cosa seguida de la otra. Dentro de este programa secuencial, no podemos meterle nada más. No podemos decir, además, que un LED esté parpadeando en otro puerto, que esté parpadeando cada segundo, ¿no? Que un LED esté parpadeando cada segundo y a la vez que se haga el funcionamiento de estos pulsadores. Según este diagrama de flujo, no se puede porque aquí no tenemos espacio para encender otro LED aquí, esperar un segundo, apagarlo, encenderlo y apagarlo periódico continuamente y a la vez ir haciendo esto, ¿no? Entonces, esta primera solución es secuencial y solo permite hacer esta única tarea y nada más. No podemos hacer nada más. Si lo veríamos desde otro punto de vista, y esto más a modo de comentario solamente, ¿no? Si lo veríamos desde el punto de vista de tareas, definimos una tarea de LEDs parpadeando, otra tarea de verificación de pulsador ya apagado, o encendido, perdón, y otra tarea de verificación de este pulsador y apagado, como tres tareas distintas. Pero para eso, ¿no? Obviamente el programa sería más sencillo, ¿no? Pero todavía para eso nos falta aprender otras herramientas más. Mientras tanto, vamos a tener que seguir por el momento haciendo programas que solo hagan una sola cosa y no tengamos la posibilidad de ponerle otras tareas más para que vayan ejecutándose de manera, digamos, simultánea. Bien, ahora que tenemos la fase ya esta de análisis del problema, y lo tenemos aquí, ya hemos elaborado el algoritmo con el que va a trabajar, ¿no? Ahora tenemos que hacer su respectiva codificación. Tenemos que codificar. ¿Cómo codificamos esto? Nos vamos a saltar toda la parte de vectorización, todo eso, porque eso lo vamos a hacer cuando hagamos el programa ya formal, ¿no? Aquí solamente vamos a ir codificando algunas cosas. Tenemos un inicio. Está nuestro inicio. Inicio. ¿Cuál es la primera instrucción? Ahora que ustedes están con set de instrucciones al lado. Tenemos que aprender nueva instrucción. Voy a hacer de compartir esta pantalla. Voy a compartir pantalla. Nos decía, necesitamos aquí nosotros preguntar por un puerto, por un bit de un puerto, ¿no? ¿Por qué? Porque el pulsador 1 va a estar conectado a un pin del microcontrolador. Entonces necesitamos saber cómo preguntar por solamente un pin. Tenemos un mensaje. Es una buena opción, usar esta opción, comparar, saltar si no es igual. Es más, la tenemos justo aquí. Se refiere a este, ¿no? Comparar, saltar si no es igual. Pero eso se aplica al acumulador
a un registro o a un puntero. Y los puertos son direcciones. Pero dice, no podemos agarrar primero, movemos el puerto al acumulador, ¿no? Y del acumulador ya podemos usar esta instrucción. Sí, sería válido. Pero para nuestro caso particular nos conviene usar estas dos. Saltar si el bit es igual a 1. Saltar si no, si el bit es igual a 0. ¿No? Salto si bit es igual a 0. Salto si bit es igual a 1. Esta instrucción, fíjense, esto pregunta por un solo bit. Esto pregunta por todo un byte, pregunta por 8 bits. Este pregunta solo por 1. Este es el que nos interesa, porque estamos preguntando por un solo pulsador, ¿no? Salte si es 0, salte si es 1, salte si es 0. Entonces, esta instrucción es la que vamos a utilizar. Salte. Jambi dice, Jambi, ¿sabe a dónde vamos a saltar? Queremos saltar si es que es 0. JNB. JNB. Bueno, nos conviene JB. Salte si es 1. Jambi. ¿Quién? ¿Qué bit? El puerto 1. El bit 0. Puerto 1, punto. Y luego el bit 0. Coma. ¿A dónde va a saltar? Otra vez a inicio. Dice jump bit, ¿no? Salte si el bit es 1. ¿A dónde va a saltar? A inicio. Entonces se va a cumplir esta parte. Si es que es 1, va a saltar a inicio y aquí va a estar dando vueltas. Entonces que esté dando vueltas aquí. Cuando el bit se haga 0, recién va a ejecutar la instrucción que está aquí abajo. Aquí abajo, ¿qué estamos preguntando? Estamos preguntando el mismo puerto, pero estamos preguntando si eso es igual a 1. Y si no, estamos dando vueltas ahí mismo. Entonces pondré jump, salte. ¿No? Salte si es igual a 0. ¿No? Si es igual a 0, va a saltar. Entonces, hago espacio, ¿quién? El puerto 1, el mismo bit 1. ¿A dónde va a saltar? Fíjense que se te pone JNB, salte si es 0. ¿No? Aquí, si es que es 0, va a ser falso y va a estar dando vueltas acá. ¿A dónde va a saltar? Ya no va a saltar a inicio, va a saltar a la misma dirección. Aquí mismo tiene que saltar. Es más, aquí para evitar poner etiqueta hubiera puesto salte a la misma dirección. Aquí mismo va a dar vueltas. Aquí lo mismo. Salte a la misma dirección. Aquí mismo va a estar dando vueltas. Se está haciendo esto primero y aquí en el segundo está haciendo aquí mismo, está dando vueltas. Cuando el bit se vuelva 1, ¿no? Entonces ya no va a haber esta condición, ya es falsa. Ya.
Y recién vamos a encender el LED. ¿A qué instrucción ahora? Tenemos que buscar una instrucción que encienda o que apague un solo bit del puerto. Buscamos el set de instrucciones. Set bit. Ponen 1. Clear bit. Pone en 0. Entonces podemos poner set bit. Set bit. ¿Quién? El LED va a estar en el puerto 2 y en el bit 0 del puerto 2. Entonces ponen 1, set bit, ponen 1, el puerto 2, bit 0. Ya estamos acá. Siguiente. Preguntamos por el otro pulsador. Preguntamos si es que es 0. John bit. Hemos dicho que este va a ser el puerto 1, puerto 2, y la salida va a ser el puerto 3. Salte si el bit es 1. ¿Qué bit? El puerto 2, bit 0. ¿A dónde va a saltar? A la misma dirección. O sea, aquí mismo va a saltar. Y es lo mismo que sea aquí. Ahí mismo está dando vueltas, ¿no? Entonces, si está en 1, va a dar vueltas ahí mismo. Si se va a poner en 0, no se cumple la condición, va a estar aquí. Lo mismo que esta cosa. Y cuando apenas se vuelve 0, dice hay que apagar al diodo LED. Entonces pondré clear, CLR. Era CLR, sí, CLR, bit. ¿Qué bit? El puerto 3, bit 0. Eso va a ser nuestro LED. Ya estamos aquí. Ahora, ¿qué dice? Venga, cosa, salte al inicio. Entonces pondré aquí hay un salto incondicional. Entonces pondré un AJMP. ¿A qué dirección? ¿O a dónde? A inicio. Este inicio. Y aquí también está inicio. Aquí está mal, ¿no? Inicio. Salta inicio. Vuelve aquí, ¿no? Y se vuelve a repetir el ciclo. Ahora tenemos que verificar, ¿no? Bueno, podemos verificar en el simulador si esto es correcto. Pero, según nuestro diagrama de flujo, debería funcionar correctamente. Y si hemos codificado correctamente, si no nos hemos equivocado en la codificación, entonces también va a funcionar correctamente. Llevaremos todo esto al... Tenemos un comentario. Enseguida tenemos el comentario. A ver, jump, pesos, todo está bien. Aquí falta instrucción end. En este programa no hemos usado ningún tipo de interrupciones, nada, ¿no? Entonces va a ser org, las 4 direcciones, AJMP, ¿a dónde? A inicio. E inicio va a estar en la dirección 0050 hexa. Ahí le estamos dejando. Y si todo está bien, entonces
A ver si todo está bien. Nos debería correr sin problemas y no deberíamos tener ningún error en la sintaxis. Si hay algún error, entonces usamos el set de instrucciones y según esto vemos. Bien. Vamos a compilar. Y según esto no tenemos ningún problema. Ya tenemos el archivo hex, ¿no? Entonces ya podemos ir al simulador, ¿no? Y también empezar a verificar su funcionamiento. Nos vamos a ir a la pantalla del Proteus. ¿No? Aquí está cargado ya automáticamente la dirección de nuestro ejemplo. Y nos falta colocar los pulsadores. Como primer pulsador, necesitamos un dedo LED. LED, está bien ese LED. Categoría Auto Electronics. LEDs. Usaremos el amarillo. Ahí nos falta una resistencia. Uno de 40 watts y uno de un cuarto de watt. Y listo. Ya no necesitamos estos displays. Puerto 3 bit 0. Resistencia para el diodo LED. ¿Qué valor? Voy a poner un K. Estamos pensando en un LED de esos que son transparente, cabecita transparente. Entonces se va a ver que está iluminado. Y obviamente el consumo de corriente va a ser tan pequeño que en toda la vida no se va a dañar ni el puerto, ni tampoco el diodo LED. Ahora en los pulsadores. Hay un pequeño detalle más. Después del reinicio, una vez que se hace el reset, todos los pines de los puertos están en 1. Por tanto, en cuanto el microcontrolador se resete, el LED va a aparecer encendido. Y como aquí no tenemos ninguna instrucción previa que lo apague, ¿no? Entonces va a arrancar encendido. Lo verificaremos, pero pondremos los pulsadores antes. Un pulsador. Otro pulsador. Si es que se preguntan por qué no estoy colocando las resistencias que deben ir de aquí. Aquí debe haber una resistencia. Aquí debe haber otra. Entonces les digo, todos los puertos, exceptuando el puerto 0. Por tanto, el puerto 1, puerto 2 y puerto 3. Cuando arranca el microcontrolador, el 8051 en particular, todos sus puertos aparecen como entradas, primero como entradas, y segundo, todos están con un nivel alto, ¿no? A través de resistencias pull-up que tiene internamente el microcontrolador. Es como si todas y cada una de estos puertos, de estos pines, ya tuviesen la resistencia interna, ¿no? Entonces, como ya tiene una resistencia interna, ya no necesito colocar otra, o sea, no necesito colocar una externa, ¿no?
Basta con la que ya se tiene. Es más, si quiero hacer que un puerto sea de entrada para leer datos, para leerlos, ese puerto o ese bit tiene que estar en nivel alto. Bien, entonces, arranquemos el programa. ¿No? Y ya apareció encendido. ¿No? Decía, de buenas a primeras, todos los bits aparecen en 1. Y debido a la estructura que hemos armado en el programa, ¿no? No lo vamos a poder apagar con este pulsador. No, no se puede. Porque en nuestra estructura primero sí o sí debe pasar por el pulsador 1. Si no pasa por el pulsador 1, jamás se llega al pulsador 2. ¿No? Entonces, por eso que el pulsador 2 jamás lo va a apagar. Esto lo voy a presionar. ¿No? Es como si lo hubiese encendido. Y ahora recién esto debería poder apagar. Si ya está apagado, no importa cuánto se presione, este sí que trabaja. Fíjense, lo voy a presionar. Lo mantengo presionado y el LED se queda apagado. Tiene que encenderse cuando suelte el pulsador. Suelto el pulsador. Y se ha encendido. Aquí. Tiene que apagar ese pulsador en cuanto lo presione. Y no cuando lo suelte. Cuando lo presione, ese instante. Fíjense. Se ha apagado en cuanto se ha presionado el pulsador. Ahora lo suelto. ¿No? Entonces, a ver, esto lo voy a bajar un poquito de valor para que se vea un poquito más encendido. O vamos a ver 10 miliamperios. Listo. Recién de buenas a primeras, el LED se va a arrancar encendido. No lo podemos apagar con este. Ahora, si es que agarramos y reconfiguramos este diagrama de flujo, ¿no? Entonces podríamos hacer, ¿no?, que también el pulsador 2 se vaya verificando, ¿no? Y no forzosamente tengan que pasar por este proceso, ¿no? Por ejemplo, puedo poner aquí, pregunte si el pulsador 1 es igual a 0. Si es que es falso, en vez de volver aquí a preguntar, podría preguntar por esto. Si es igual a 0. Si es falso, es decir, retornar esta pregunta. Entonces estaría preguntando un pulsador, luego el otro, un pulsador, luego el otro. Así que para cuando cada uno, cualquiera de los dos se active, haga su tarea, ¿no? Haga su tarea. Y no sea de esta manera secuencial. Eso ya depende del programa o en el caso del programa.
Pero en este caso, aparentemente aquí hay una falla porque está encendido y no puedo apagarlo sin primero tener que encenderlo, a pesar de que está encendido, y luego apagarlo. Entonces, eso amerita una solución. ¿Y qué solución le vamos a poner? Vamos a borrar el puerto 3, el bit 0 del puerto 3. Entonces, con eso, hacemos que ya de principio aparezca en 0. Qué raro. Vamos a ver. Entonces, cd, borrar, puerto 3, bit 0. Eso debe ser suficiente. Pero no nos está haciendo caso. A ver, borramos el programa aquí. Claro, no nos va a hacer caso por lo siguiente. Estamos diciendo que salte la etiqueta inicio directamente. El programa se ejecuta desde aquí. Este código de aquí está, por decirlo así, ocioso, nunca se va a ejecutar. O sea, grandes problemas, grandes soluciones. Lo voy a poner acá. Voy a poner espacio, voy a poner una etiqueta. Voy a ponerle bucle. Y aquí en vez de inicio lo voy a poner también bucle. Listo. Verificamos. Primer paso al inicio. Borra el bit 0 del puerto 3. Y ya luego ejecuta todas sus operaciones. Lo mismo sucede acá. Arrancamos y arranca en 0. Entonces ahora sí, para encenderlo lo encendemos y para apagarlo lo apagamos. Si está encendido, obviamente solo se apaga con esto. Bien. Entonces, este es nuestro ejercicio. Entonces, para hacer algo tan simple, de esta naturaleza, tan simple, como apagar un LED y encender el LED en base a los pulsadores, ¿no? Que tal vez conceptualmente no parezca tan complicado, y en realidad no lo es, ¿no? Requiere su previo análisis, ¿no? Si es que se sienten más cómodos usando previamente un diagrama de flujo, háganlo, les conviene, ¿no? Y luego lo codifican. Obviamente para codificar seguirán de el set de instrucciones. Nuevas instrucciones que hemos visto hoy. Hoy hemos visto borrar un bit de un puerto. El bit 0, bit 1, bit 2, cualquier bit. Borrar. Poner el 1, nivel alto, set, ¿no? El pin de cualquier puerto, del 0 al 7. Preguntar el estado lógico de un bit de cualquier puerto. Saltar si es 1 y saltar si es 0. Entonces, hoy hemos visto 4 nuevas instrucciones que están aquí. Borrar a 0, poner en 0 un bit,
poner en 1 un bit y saltar si un bit está en 1 y saltar si un bit está en 0. 4 instrucciones más. Entonces, con estas instrucciones ya podemos leer individualmente cualquier bit del puerto. Y si queremos leer todo el puerto y escribir todo el puerto, entonces usamos, ¿no? Usamos nomás mov, mover al acumulador, un puerto. Un puerto es una dirección, ¿no? Entonces podemos leer y escribir todo el puerto y ahora podemos leer y escribir un solo bit de cualquier puerto, ¿no? Bien, son las 8 de la noche y 25 minutos. Tomaremos un breve descanso, ¿ya? Y a la vuelta continuamos con otro ejercicio, algo así de esta naturaleza también, ¿no? Más o menos mostrando cómo lo vamos a ir resolviendo, ¿no? Y a ver qué tal nos va. Mientras tanto, voy a cerrar el micrófono y nos volvemos a encontrar, son las 8:25, 8:20, 30, 8:40, 8:50. 8:50 estamos de vuelta, ¿no? Y continuamos.